Hoy te embarcarás en un viaje a través de una de las historias más poderosas del Antiguo Testamento. La historia de un hombre que perdió todo, no una vez, sino múltiples veces. Un hombre que fue traicionado por los que más amaba, vendido como esclavo, falsamente acusado y olvidado en una prisión. Y sin embargo, Dios nunca lo abandonó. Si te quedas conmigo hasta el final, te aseguro que comprenderás plenamente cómo Dios trabaja en medio de la adversidad, cómo convierte el dolor en propósito y cómo sus tiempos son perfectos aunque no lo entendamos. Esta es la historia de José. José era el hijo número 11 de Jacob, pero no era un hijo cualquiera. Era el hijo de Raquel, la mujer que Jacob realmente amaba. Y Jacob no ocultaba su favoritismo. En Génesis capítulo 37, versículo 3, se narra: Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esa túnica, ese manto de colores, no era solo ropa, era un símbolo de que José era el elegido, el heredero, el favorito, y sus hermanos lo odiaban por eso. Pero entonces, José tuvo dos sueños que venían directamente de Dios. En el primer sueño, José y sus hermanos estaban en el campo atando manojos de trigo, y el manojo de José se levantó y quedó derecho, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinaron ante el suyo. Cuando José les contó este sueño, sus hermanos respondieron con furia: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿Nos dominarás? Y lo odiaron aún más. Pero José tuvo un segundo sueño. En Génesis 37, versículo 9 se narra: soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Incluso su padre lo reprendió por este sueño. Pero la Biblia dice algo interesante en Génesis 37, versículo 11. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Jacob sabía que estos sueños venían de Dios. Un día Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que estaban cuidando las ovejas lejos de casa. José caminó confiado hacia ellos, tal vez con una sonrisa, tal vez emocionado de verlos después de días. No sospechaba nada. Pero cuando sus hermanos lo vieron de lejos, antes de que se acercara, conspiraron contra él para matarlo. En Génesis 37, versículos 19 y 20 se narra: se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora pues vengan, matémoslo, y echémoslo en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Imagina este momento. José llega donde sus hermanos y de repente lo agarran violentamente. Le arrancan la túnica de colores que su padre le había dado con tanto amor. Lo golpean, lo insultan, lo arrojan a un pozo vacío en medio del desierto. Y mientras José grita desde el fondo del pozo, suplicando por su vida, llorando, rogando a sus hermanos que lo saquen, la Biblia nos dice algo escalofriante en Génesis 37, versículo 25, se narra: y se sentaron a comer pan. ¿Puedes imaginar esa frialdad? Esa crueldad sin límites. José no era un extraño, era su sangre, su hermano menor, y mientras él lloraba en la oscuridad de ese pozo rogando por misericordia, ellos comían tranquilamente. Pero la historia se vuelve aún más oscura. Pasaron unos mercaderes madianitas por el lugar, y Judá, uno de los hermanos, tuvo una idea. En Génesis 37, versículos 26 y 27, se narra: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vengan y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sacaron a José del pozo y lo vendieron por 20 piezas de plata. 20 piezas de plata. Ese era el precio de José, el precio de un esclavo promedio. Sus propios hermanos lo vendieron como si fuera ganado. Pero la traición no terminó ahí. Los hermanos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y tiñeron la túnica con la sangre. Se la llevaron a su padre Jacob y le dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Jacob la reconoció inmediatamente y gritó con dolor desgarrador: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. La Biblia dice que Jacob rasgó sus vestidos,
se vistió de cilicio e hizo duelo por su hijo muchos días. Jacob se negó a ser consolado. Mientras José era llevado en cadenas hacia Egipto como esclavo, su padre lloraba creyendo que estaba muerto, destrozado por una bestia salvaje. Y aquí es donde muchos de nosotros nos encontramos hoy, en el pozo, traicionados por los que confiamos, solos, abandonados, preguntándonos dónde está Dios, preguntándonos por qué permite que esto suceda. Pero escucha bien estas 5 palabras que lo cambian todo. En Génesis 39, versículo 2 se narra: pero Jehová estaba con José. José llegó a Egipto como esclavo, sin familia, sin amigos, sin derechos, sin esperanza aparente. Fue comprado por un hombre llamado Potifar, un oficial del faraón, capitán de la guardia. Y aquí viene algo extraordinario. Génesis 39, versículos 2 al 4 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. José era esclavo, pero Dios estaba con él. Y su amo egipcio, un hombre que no conocía al Dios de Israel, un hombre pagano, reconoció que Dios estaba con José. ¿Cómo es eso posible? Porque cuando Dios está contigo, tu excelencia habla, tu integridad brilla, tu trabajo testifica. José no se rindió, no se amargó, no maldijo a Dios, no se vengó. Hizo su trabajo con excelencia, con integridad, como si lo estuviera haciendo para Dios mismo. Y Dios lo prosperó incluso en la esclavitud. José estaba ahora en la cima. Era el administrador de toda la casa de Potifar. Su amo confiaba completamente en él. Todo lo que José tocaba prosperaba. Pero entonces sucedió algo que cambiaría todo nuevamente. En Génesis 39, versículos 6 y 7 se narra: y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. La esposa de Potifar comenzó a acosar sexualmente a José, día tras día, una y otra vez. Génesis 39, versículo 10, dice: ella hablaba a José cada día. Imagina la presión, el poder que ella tenía sobre él, la soledad de José en tierra extraña. Pero José respondió con algo que es rarísimo en nuestros días. En Génesis 39, versículos 8 y 9 se narra: y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Ninguno es más grande en esta casa que yo, ni me ha reservado cosa alguna, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Escuchaste eso? José no dijo pecaría contra Potifar, dijo pecaría contra Dios. José entendía algo que nosotros a veces olvidamos: el pecado siempre es primero contra Dios. Pero la historia toma un giro devastador. Un día José entró en la casa para hacer su trabajo, y no había nadie más allí. La mujer de Potifar lo agarró por su ropa diciendo: duerme conmigo. José dejó su ropa en las manos de ella y huyó corriendo de la casa. Hizo lo correcto, huyó del pecado. Pero esa mujer despechada, llena de ira y vergüenza, comenzó a gritar. Llamó a los de su casa y les mintió diciendo que José había intentado violarla. Cuando Potifar llegó a casa y escuchó las acusaciones de su esposa, se encendió su furor. En Génesis 39, versículo 20 se narra: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. José hizo lo correcto y acabó en la cárcel, traicionado otra vez, falsamente acusado otra vez. Perdió todo otra vez, de hijo favorito a esclavo, de administrador de confianza a prisionero. Si alguien tenía razones para dudar de Dios, para amargarse, para rendirse, era José. Pero una vez más leemos esas palabras poderosas. En Génesis 39, versículos 21 y 23 se narra: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y puso en sus manos el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía Jehová lo prosperaba. En el pozo, Dios estaba con José.
como esclavo, Dios estaba con José. Y ahora en la prisión, Dios seguía con José. José no esperó a que su situación mejorara para ser fiel. Fue fiel en su situación, y Dios lo prosperó incluso en la prisión. Después de esto, 2 oficiales del faraón fueron encarcelados, el copero y el panadero del rey. Una noche ambos tuvieron sueños, y estaban angustiados porque no había quien los interpretara. Cuando José los vio preocupados, les preguntó qué les pasaba. Ellos le contaron sobre sus sueños, y José les dijo en Génesis 40, versículo 8, «No son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora». José interpretó ambos sueños, y ambos se cumplieron exactamente como él lo había dicho. El panadero fue ejecutado 3 días después. El copero fue restaurado a su posición ante el faraón 3 días después, exactamente como José había predicho. Antes de que el copero saliera de la prisión, José le hizo una petición. En Génesis 40, versículos 14 y 15 se narra: «Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel». José tenía esperanza. Finalmente alguien que podría ayudarlo, alguien que le debía un favor, alguien que podría hablar bien de él ante el faraón. Pero entonces leemos en Génesis 40, versículo 23, «Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó». 2 años más. 2 años olvidado en la prisión. 730 días más de injusticia. 730 noches preguntándose si el copero alguna vez se acordaría de él. La esperanza brilló por un momento y luego se apagó. ¿Puedes imaginarlo? Pero Dios no se había olvidado de José. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños que lo perturbaron profundamente. Soñó que 7 vacas gordas y hermosas salían del río Nilo, pero luego 7 vacas flacas y feas salían y devoraban a las 7 vacas gordas. Luego, soñó que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, pero 7 espigas menudas y marchitas brotaban después y devoraban a las 7 espigas llenas. El faraón llamó a todos los magos y sabios de Egipto para que interpretaran sus sueños, pero ninguno pudo hacerlo. Entonces, finalmente, después de 2 años de olvido, el copero se acordó de José. En Génesis 41, versículos 9 al 13, se narra entonces: «El jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Estaba allí con nosotros un joven hebreo siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y aconteció que como él nos los interpretó, así fue». Inmediatamente el faraón mandó llamar a José. En Génesis 41, versículo 14, se narra entonces: Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. 13 años. 13 años desde que sus hermanos lo vendieron. 13 años de injusticia, de traición, de espera, de dolor, de lágrimas, de preguntas sin respuesta. Pero en un día, en una mañana, todo cambió. José fue llevado ante el faraón, y el faraón le dijo: «He tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». Y José respondió algo extraordinario. En Génesis 41, versículo 16, respondió José a Faraón diciendo: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón». Incluso en este momento crucial, después de 13 años de sufrimiento, José no tomó el crédito para sí mismo. Dio toda la gloria a Dios. José escuchó los sueños del faraón, y Dios le dio la interpretación. En Génesis 41, versículos 25 al 32, José dijo al faraón: «El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano,
7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Pero José no solo interpretó los sueños, dio la solución. En Génesis 41, versículos 33 al 36, José dijo: «Provea ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre». El consejo agradó al Faraón y a todos sus siervos, y entonces sucedió el milagro que cambiaría todo. En Génesis 41, versículos 39 al 41, se narra: «Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú», dijo además Faraón a José. «He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto». En la mañana José era un prisionero olvidado. En la tarde era el segundo hombre más poderoso de Egipto. Génesis 41, versículos 42 y 43, nos dice entonces: «Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto». ¿Recuerdas los sueños de José cuando tenía 17 años? Sueños donde sus hermanos y su familia se inclinaban ante él. Sueños que sus hermanos odiaron tanto que lo vendieron como esclavo. Ahora, 30 años después, cuando tenía 30 años de edad, esos sueños estaban a punto de cumplirse. José administró los 7 años de abundancia con sabiduría extraordinaria. Almacenó tanto grano que dejó de contar porque era como la arena del mar, sin medida. Y cuando llegaron los 7 años de hambre, tal como José había predicho, toda la tierra de Egipto y las naciones vecinas clamaban por alimento. El hambre no solo afectó a Egipto, sino a todo el mundo conocido, incluida la tierra de Canaán, donde vivían Jacob y sus hijos, los hermanos de José. Cuando Jacob vio que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos en Génesis 42, versículos 1 y 2, «¿Por qué os estáis mirando? He oído que en Egipto hay víveres, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos». Y vinieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Génesis 42, versículo 6 nos dice: «Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra». El sueño se cumplió. Los hermanos que lo habían vendido, que se habían burlado de sus sueños, que habían dicho con desprecio: «Veremos qué será de sus sueños», ahora estaban inclinados ante él con el rostro en tierra. Pero ellos no lo reconocieron. José los reconoció inmediatamente, pero ellos no lo reconocieron. Habían pasado más de 20 años. José ya no era el joven de 17 años con la túnica de colores. Ahora tenía 39 años, vestía como egipcio, hablaba egipcio. Era el gobernador de toda la tierra. José no se rebeló inmediatamente. Los puso a prueba para ver si habían cambiado. Les habló ásperamente. Los acusó de ser espías. Los hermanos respondieron: «No, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías». A través de varias conversaciones, José descubrió que su padre Jacob todavía vivía y que tenían un hermano menor llamado Benjamín, que se había quedado en casa con su padre. José los probó severamente. Metió a Simeón en la cárcel y les dijo que no volvieran a menos que trajeran a su hermano menor. Cuando los hermanos regresaron a Canaán y le contaron a Jacob todo lo que había pasado, Jacob se negó a dejar ir a Benjamín, pero el hambre era severa y finalmente no tuvieron más remedio que regresar a Egipto, esta vez llevando a Benjamín con ellos.
Cuando José vio a Benjamín, su hermano menor, el único otro hijo de su madre Raquel, se conmovió profundamente. Tuvo que salir corriendo a otra habitación para llorar porque no podía contenerse delante de ellos. José preparó una prueba final. Mandó poner su copa de plata en el costal de Benjamín y luego los acusó de robo. Cuando encontraron la copa en el costal de Benjamín, los hermanos rasgaron sus vestidos en señal de desesperación total. Judá, el mismo que había propuesto vender a José, se acercó a José y ofreció quedarse como esclavo en lugar de Benjamín para que el joven pudiera regresar a su padre. Este momento fue crucial. José vio que sus hermanos habían cambiado. Ya no eran los hombres crueles y egoístas que lo habían vendido. Ahora estaban dispuestos a sacrificarse por su hermano menor. José no pudo contenerse más. En Génesis 45, versículos 1 al 3, se narra entonces: no pudo José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a conocer a sus hermanos, y alzó su voz en lloro, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Imagina ese momento, el terror absoluto de los hermanos, la culpa de 20 años cayendo sobre ellos como una montaña. El hombre más poderoso de Egipto, el que tenía el poder de vida y muerte sobre ellos, era su hermano José, el hermano que habían vendido como esclavo. Esperaban la muerte, esperaban venganza, esperaban castigo. Pero entonces José dijo algo que lo cambiaría todo. En Génesis 45, versículos 4 y 5 se narra entonces dijo: José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José no los culpó. José no se vengó. José vio la mano de Dios en todo lo que había pasado. En Génesis 45, versículos 7 y 8, José continuó diciendo: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y luego en Génesis 50, versículo 20, después de la muerte de Jacob, cuando los hermanos temieron que José finalmente se vengara, José les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Lo ves ahora? La traición de sus hermanos era parte del plan de Dios. La esclavitud era parte del plan. La falsa acusación de la esposa de Potifar era parte del plan. La prisión era parte del plan. Los 2 años de olvido eran parte del plan. Todo, absolutamente todo, Dios lo usó para cumplir su propósito. José no fue abandonado. José fue posicionado. Dios lo puso exactamente donde necesitaba estar para salvar no solo a su familia, sino a naciones enteras del hambre. José invitó a toda su familia a venir a vivir a Egipto. Jacob, su padre, al escuchar que José vivía, dijo: basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. La familia de Jacob, 70 personas en total, se mudó a Egipto y se estableció en la tierra de Gosén. Jacob vivió en Egipto 17 años más, y antes de morir bendijo a todos sus hijos y a los 2 hijos de José, Efraín y Manasés. Cuando Jacob murió, José lloró sobre él y lo embalsamó. Llevó el cuerpo de su padre de regreso a Canaán y lo enterró en la cueva de Macpela junto a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Después del entierro de Jacob, los hermanos de José temieron que ahora que su padre había muerto, José finalmente se vengara de ellos. Pero José les respondió con palabras que resumen toda su historia. En Génesis 50, versículos 19 al 21, se narra y les respondió: José, ¿no temáis? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José vivió 110 años y vio a los hijos de sus hijos hasta la tercera generación. Antes de morir, hizo jurar a los hijos de Israel que cuando Dios los visitara y los sacara de Egipto, llevarían sus huesos con ellos de regreso a la tierra prometida. La historia de José nos enseña verdades poderosas que necesitas escuchar hoy. Primero, Dios nunca te abandona aunque no lo sientas. En el pozo, en la esclavitud, en la falsa acusación, en la prisión, en el olvido, Dios estaba ahí. En Deuteronomio 31, versículo 6, se narra: porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Cuando sientes que estás solo, cuando parece que Dios está en silencio, cuando no ves salida, Dios está ahí, trabajando, preparando, posicionando. Segundo, tu fidelidad en lo secreto será recompensada en público. José fue fiel cuando nadie lo veía. Fue fiel como esclavo en casa de Potifar. Fue fiel como prisionero. Fue fiel en cada situación sin importar cuán injusta o dolorosa fuera. Y Dios lo exaltó delante de naciones. En Lucas 16, versículo 10, se narra: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Tu fidelidad en las pequeñas cosas, en los momentos difíciles, en los lugares ocultos, Dios la ve y la recompensará. Tercero, lo que el enemigo pensó para mal, Dios lo usa para bien. Cada traición, cada injusticia, cada dolor, cada lágrima, Dios lo está usando para posicionarte para tu destino. Los hermanos de José pensaron destruirlo, pero Dios usó su maldad para posicionar a José para salvar naciones. En Romanos 8, versículo 28, se narra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todas las cosas son buenas, dice que todas las cosas ayudan a bien. Cuarto, los tiempos de Dios son perfectos. José esperó 13 años desde que fue vendido hasta que fue exaltado. 13 años de preparación, de prueba, de refinamiento. Pero cuando llegó su tiempo, todo cambió en un día. En la mañana era prisionero, en la tarde era gobernador. En Eclesiastés 3, versículo 11, se narra: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Tal vez has estado esperando mucho tiempo, tal vez estás cansado de esperar, pero el tiempo de Dios es perfecto. Cuando llegue tu momento, todo cambiará rápidamente. Quinto, tu dolor no es en vano. José necesitaba pasar por todo ese sufrimiento para estar en la posición correcta en el momento correcto, para salvar a su familia y a las naciones del hambre. Su dolor tuvo un propósito eterno. Tu dolor tampoco es en vano. Dios lo está usando para algo grande, para algo que va más allá de ti, para algo que impactará a otros, para algo que glorificará su nombre. Así que hoy, no importa en qué pozo estés, no importa cuántas veces te hayan traicionado, no importa cuánto tiempo has esperado, no importa cuán injusta sea tu situación, Dios no te ha abandonado, Él está contigo, Él tiene un plan, y ese plan es bueno. Tal vez hoy estás en la prisión de la injusticia, tal vez estás en el pozo de la soledad, tal vez has sido falsamente acusado, tal vez te sientes olvidado, pero escúchame bien, tu historia no ha terminado. Dios está escribiendo tu final y será glorioso. En Salmo 37, versículos 23 y 24, se narra: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios sostiene tu mano. Dios dirige tus pasos. Dios está contigo. Y al igual que José, verás cómo Dios convierte tu dolor en propósito, tu prueba en testimonio, tu valle en victoria. La historia de José no es solo una historia del pasado, es una historia para ti hoy. Es un recordatorio de que Dios nunca, nunca, nunca te abandonará, que sus planes para ti son buenos, que Él puede tomar lo peor que te ha pasado y convertirlo en lo mejor que te pasará, que tus sueños no están muertos, solo están siendo preparados para cumplirse en el tiempo perfecto de Dios. Si esta historia ha tocado tu corazón,
Si has sentido la presencia de Dios hablándote a través de estas palabras, déjame un comentario diciendo: Dios está conmigo. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar que Dios nunca lo ha abandonado. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo las historias poderosas de la palabra de Dios que transformarán tu vida y fortalecerán tu fe. Y nunca olvides estas palabras de Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para exaltarte. Lo que parecía tu final, Dios lo convertirá en tu comienzo. Lo que te hizo llorar, Dios lo convertirá en tu testimonio de victoria. Dios nunca, nunca, nunca te abandonará. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.